Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción de la Torá y esta semana estudiamos la Parashá Mishpatim. Y Mishpatim cubre el estudio de Éxodo capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Y Mishpatim significa o puede ser traducida como reglamentos, ordenanzas y preceptos. Y en este estudio vamos a ver cómo la nación de Israel nació de una forma muy diferente a las naciones del mundo, de la tierra. Por lo general, las naciones se forman de un grupo de personas que comparten un lugar en común, o sea, una tierra en común, cultura en común, y los vecinos se asocian por intereses en común también, cooperan entre sí y establecen un orden de beneficio mutuo con leyes y gobierno en común. Ahora bien, la diferencia está en que Israel nació como una nación antes de tener la tierra. La tierra es la heredad que el Eterno prometió a nuestro padre Abraham. Lo que los identificó como nación fue su relación especial con el Creador, con el Elohim verdadero, Yud-Hei Vav-Hei. El Eterno escogió a Israel para ser su pueblo especial, una nación que fuera diferente y que las naciones pudieran conocerlo a través de ella. Y los israelitas aceptaron a Yud-Hei Vav-Hei como su Elohim, como su Dios. Y en el desierto, este pueblo, Israel, recibe sus leyes de convivencia aún antes de contar con el territorio donde ponerlas en práctica. Entonces vemos que esta Parashá Mishpatim sigue inmediatamente después de la revelación en el monte Sinaí, donde se recibieron los 10 mandamientos, que lo vimos en la Parashá anterior, Yitro. Esta secuencia sugiere una transición de los principios éticos y religiosos generales que el Eterno entrega a Moshe allí en el monte. Y el texto comienza con la letra I. Y estos son los juicios que pondrás delante de ellos, de acuerdo a Éxodo 21:1, indicando que las leyes que siguen son una extensión directa de los mandamientos entregados previamente y deben ser consideradas con igual seriedad. Y aquí quiero hacer mención de algo muy importante, hermanos. En la Parashá Yitro no se entregan las tablas en el monte Sinaí. Si analizamos a profundidad, nos daremos cuenta que el Eterno está entregando toda su Torá, toda su palabra, todas estas regulaciones y ordenanzas de forma oral. No es sino hasta la Parashá Kitisa, en la séptima aliyá, que el Eterno entrega a Moisés las tablas del pacto, la Ketuvá. Y si queremos analizarlo, veremos que aquí, en esta porción de Kitisa, Éxodo 34:27, inicia diciendo lo siguiente: y el Eterno le dijo a Moisés, escribe estos mandamientos porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. O sea, todas estas ordenanzas orales o leyes orales, Moisés tenía que escribirlas. Pero además vemos que en el versículo 29 se nos confirma: así que Moisés bajó del monte Sinaí, y cuando Moisés bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moisés no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con el Eterno. Esto es importante que lo conozcamos, hermanos, porque muchos, cuando se habla de ley oral, la rechazan. Y tenemos que comprender que desde Adán y Eva, el Eterno dio instrucciones a su pueblo. Ya esto lo hemos analizado. Cómo Adán y Eva sabían cuáles eran los animales
puros e impuros, cómo sabían qué se debía ofrendar, cómo sabían cómo vivir. Lo mismo Noé, lo mismo Abraham, donde la misma escritura lo dice, que fue un hombre que obedeció los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos del Eterno. Entonces no es sino hasta la porción de Kitizá cuando se entregan los 10 mandamientos en la tabla. Esto nos enseña que la Torá oral, así como la escrita, sí vienen del cielo, vienen del Eterno. No podemos comparar o igualar la ley oral con la halajá judía. Eso es otra cosa. Pero la ley oral, lo que el Eterno entregó tanto a su pueblo como a Moisés aquí en el monte Sinaí, sí son ordenanzas que como pueblo debemos seguir. Y en esta parashá aparece un conjunto de leyes fundamentales para una coexistencia civilizada entre los hijos de Israel. Estas leyes fueron agrupadas temáticamente y eso lo veremos en un momento. Algo muy importante que surge aquí en esta porción es el trato que debemos dar a los extranjeros. El Eterno hace mucho énfasis en esto, que el pueblo de Israel fue extranjero en tierra de Egipto, como así también da la orden de proteger a las viudas, los huérfanos y al pobre. Luego veremos cómo Hashem le asegura al pueblo de Israel que si cumplen con sus leyes, la conquista gradual de la tierra prometida estaría asegurada. O sea, él cumpliría con su parte del pacto. Ahora bien, ¿cómo entregó el Eterno todas estas ordenanzas a Moisés? Bueno, vemos en Éxodo 21, del 1 al 19, cómo el Eterno procedió su explicación de las leyes, diciendo que el pueblo de Israel debía establecer un sistema de cortes para juzgar los casos criminales, civiles y relativos a la ley ritual. Luego, el Eterno explica las leyes concernientes a la servidumbre, que ya vimos o hemos aprendido, que no es lo mismo la esclavitud del mundo con la esclavitud en Israel. También las obligaciones maritales, el asesinato, la honra que debemos tener con nuestros padres, cómo se maneja el secuestro y la compensación por los daños. También las leyes relativas a los daños causados a los animales o a la propiedad de una persona. Más adelante también sigue dándonos las leyes que rigen los casos de robo, responsabilidades de prestatarios, guardianes, inquilinos, seducción, brujería, cómo se debía manejar la zoofilia, la idolatría y los préstamos. También la autoridad, las donaciones o el diezmo a la tribu de Leví y la verdad en la administración de justicia, el comportamiento que debemos tener hacia nuestros enemigos. Luego vuelve a traer el tema del Shabbat, el ciclo anual de las festividades y el Eterno continúa hablando de la conquista de la tierra prometida y cómo se debía erradicar la idolatría. Finalizando así esta porción, como el Eterno habla a Moisés, le entrega todas estas leyes, pero también esta porción, la séptima aliyá o lectura, se centra ahora en el pacto que forma el Eterno entre él y el pueblo de Israel. Y Moisés le informa al pueblo que recibir la Torá implicaría tanto estudiarla como cumplir o guardar sus mandamientos. Esta es una porción muy importante para nosotros como pueblo, hermanos. Es una porción que nos habla de la justicia del Eterno, cómo Él ve nuestro trato con nuestro prójimo. Y nos enseña algo muy importante, hermanos. Y es, el primer mandamiento es que nosotros reconozcamos, que el Eterno es el único Elohim,
el Elohim que nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres. Pero fíjese cómo una vez el Eterno entrega o da los 10 mandamientos, ahora se centra en cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. La Torá considera importante estos puntos y que ellos queden claros y no los deja a merced de que nosotros seamos los que definamos cómo debe ser la relación o cómo la interpretemos. Pues nosotros, como seres humanos, no podemos definirla con una justicia verdadera. Para poder nosotros llevar a cabo y cumplir cada una de estas ordenanzas, debemos hacerlo con la justicia del Eterno. Ambas, la bondad, la misericordia que nosotros tenemos que tener, es lo que nosotros debemos ver cuando estamos buscando justicia. No debemos favorecer a los fuertes, sino proteger a los débiles, pero tampoco que los débiles hagan uso o abuso de su posición para dañar a los fuertes. Tanto la Torá como la ley occidental otorgan mucha importancia al honor y al respeto a las personas. Y vemos también en ambas jurisdicciones que se habla de bondad y misericordia. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la ley que nos está entregando el Eterno y la ley del mundo? Bueno, igualdad de derechos. Para la Torá hay distintos niveles. Está el del pueblo de Israel, el que no es parte del pueblo y el esclavo. Y la vida queda desplazada ante otros valores, mientras que en el mundo occidental no. En la Torá hay cierto límite para la libertad de expresión y libertad de acción. Por ejemplo, no se puede hablar la Shohará. Hemos aprendido esto. Esto es algo abominable y que trae consecuencias serias para nosotros los creyentes. En la Torá existen obligaciones éticas, mientras que en la sociedad occidental se hace más hincapié en los derechos. La ley se ocupa solo de cómo mantener la sociedad en armonía, que no se causen daño entre los individuos. Esto es para el mundo. Pero no se ocupa de crear una sociedad ética, altruista o ideal, ni está orientada hacia verdaderamente hacer el bien. No se busca el corazón del Eterno. Sin embargo, en la Torá, las normas no se fijan solamente según el beneficio material, sino acorde a los valores espirituales. El objetivo de las leyes es conducir al individuo al nivel de apegarse al Eterno y a los valores trascendentales, poniendo siempre la voluntad del Eterno en primer lugar. El mundo no busca eso, hermanos. Hoy vemos cómo a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Y nosotros como pueblo debemos buscar el corazón siempre del Eterno. La Torá no pone al ser humano en el centro del universo. El humanismo tiende a poner al hombre en el centro de todo. Lo más importante es por eso que condena la pena de muerte, pues atenta contra el valor básico que es la vida humana. La Torá, si bien le otorga un valor muy elevado a la vida, no obstante, hay algunas cosas que están por encima de la vida. Por ejemplo, no nos está permitido hacer idolatría, aunque nuestra vida corra peligro. ¿Cuál es entonces la motivación de estas regulaciones o legislación? La ley o la Torá no proviene de intereses particulares o para no perjudicar a ciertos grupos de poder, sino que es en nombre de la verdad y la justicia y no por cuestiones culturales o modernas. La legislación hebrea pone más límites para poder elevar a la persona. La Torá otorga al individuo un lugar e importancia mucho mayor que las demás legislaciones. La Torá le exige al ser humano, pues sabe que está en un nivel tal que puede exigirse de él un comportamiento mucho más elevado. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Elohim verdadero. Y podemos concluir, hermanos, que la Torá es el mejor sistema,
pues sabe exactamente el justo lugar de cada valor, pues proviene del Eterno y no del ser humano, que está limitado, perdiendo la justa proporción de las cosas y sin saber los límites exactos de cada valor. La Torá es el sistema más perfecto en función del objetivo supremo, es decir, el conocimiento y apego al Eterno, que al mismo tiempo es la base de los demás valores. Cómo ser la vida, una sociedad correcta, el valor del ser humano, la libertad y la igualdad para aquel que les corresponda tenerlas. En la Torá existen obligaciones éticas, mientras que en la sociedad occidental se hace más hincapié en los derechos de cada individuo. Cuando todos están concentrados y cuidando sus derechos y privilegios, entonces no están preocupados por dar ni por ayudar al prójimo. Sin embargo, la Torá nos habla y nos enseña de lo que me corresponde como individuo, sino que dice qué es lo que yo debo hacer. Cuando me concentro en lo que yo debo hacer, entonces de esa manera todos reciben, pues todos están concentrados en dar y no solo en recibir. Y lo más importante, nos enseña que cuando dañamos a una persona de alguna manera, debemos pedir perdón, pero también debemos hacer restitución. Por último, es importante ver cómo el Eterno en esta porción le dice al pueblo de Israel que Él enviaría a su ángel, que ellos no irían solos. ¿Cuál era la función real de este ángel? Guiarlos por el camino y conducirlos a la tierra de Israel. En principio, este ángel solo los iba a guiar por el camino, pero al haber hecho el becerro de oro, ahora el ángel no solo les indicará el camino, sino también que será el que los ajusticie, es decir, estarán en manos de él. Sin embargo, por el mérito de Moshe, el Eterno siguió con el pueblo. Es por eso que cuando muere Moshe, entonces viene un ángel que es el que ve Yehoshua. La idea de todo esto, hermanos, es dejarles claro al pueblo de Israel que quien los estaba conduciendo era el Eterno mismo, para que no creamos que son ellos los que harían las cosas, quienes lucharían, quienes sembrarían, quienes derrotarían los enemigos, sino que todas estas cosas serían hechas por el Eterno. El ser humano precisa de grandes ejércitos para vencer, pero el Eterno no precisa de eso, sino que lo hace todo con su voluntad, con su poder. Y tal cual como el Eterno envió las langostas en Egipto, ahora verán las naciones cómo el Eterno librará a su pueblo y los establecerá en la tierra prometida. Pero hay algo de lo que nosotros debemos siempre estar en alerta, y es en no apartarnos de los caminos del Eterno, en vivir una vida que nos diferencie de aquellos pueblos que son idólatras y que nos dediquemos totalmente al servicio del Eterno. Tal como dice el Eterno en su palabra y como termina esta porción, si hacemos esto, la victoria, las promesas serán manifiestas en nuestras vidas y podremos ver la mano poderosa del Eterno moverse en nuestras vidas. Shalom, shalom.